le quitó la nacionalidad, lo que podría permitir una extradición a futuro. Bueno, y vamos a continuar hablando de un tema que estuvimos abordando hace unos minutos. Nos referimos al Consejo Constitucional, la presentación ya de las enmiendas al anteproyecto que había elaborado la comisión experta. Vamos a hablar de este tema a esta hora de la mañana con la abogada, ex ministra y también quien fue integrante actualmente de esta comisión, la comisión experta, Alejandra Kraus, a quien le damos la bienvenida. Alejandra, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por estar con nosotros acá en la radio. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Lo mismo compartir este espacio con Juanita. Muchas gracias. Buenos días. Sí, Alejandra, una primera reflexión respecto de lo que fue ya el cierre del plazo para la presentación de las enmiendas al anteproyecto. A ver, la reflexión es, bueno, me habría gustado más consenso sobre determinadas materias, pero ¿sabe qué, Claudio? Valoro profundamente los consejeros constitucionales oficialistas de la izquierda, centro-izquierda, izquierda, que presentaron enmiendas fundamentalmente respetando de una u otra manera los grandes consensos que existieron durante la discusión de la comisión experta. Yo creo que eso ha sido fundamental, entender que los acuerdos en instancias en la cual participan miradas absolutamente distintas, transversales, etcétera, tiene un valor. Así que yo probablemente ese es el primer gran valor, mi primera gran reflexión que hago de las más de 1000 enmiendas que se presentaron. Ahora habrá que estudiar en detalle el contenido de cada una de ellas para saber cuánto se respetan las bases, cuánto efectivamente la consagración del Estado social y democrático de derecho va a ser una realidad en el texto constitucional, y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, los tratados internacionales. Bueno, vienen muchos análisis que hoy día deberemos comenzar a realizar en función de las bases, y también un debate que debiera ser interesante y, si es posible, movilizar a la ciudadanía, hacerla de alguna manera partícipe de este proceso, de tal manera que el texto que se someta a votación en diciembre próximo, de ser aprobado, tenga la legitimidad necesaria para cualquier texto constitucional. Y espero también que las enmiendas superen y perfeccionen el texto del anteproyecto, fundamentalmente desde la perspectiva jurídico-constitucional. Entonces, esas son mis primeras reflexiones, habiendo pasado tan solo unas horas y que el plazo terminó. Alejandra, buenos días. Ustedes siguen trabajando y tienen de alguna manera voz, pueden participar en la conversación. Si uno se remite solo a lo que ha escuchado a través de la prensa, tiene la sensación de que hay un sector de este Consejo que tiene la intención de reinstalar ciertos principios que irían contra ese Estado social y democrático de derechos, pero ellos tienen la mayoría y pueden hacerlo. ¿De qué manera ustedes podrían influir para impedir? Porque en la medida, y le planteo, porque el tema de fondo es que pueden hacerlo, tienen los votos, el comité de admisibilidad podría señalar que no le parece o que no está de acuerdo, pero en los hechos ellos pueden hacerlo. Y la pregunta es, con esos contenidos que podrían transgredir esto que fue la esencia, el espíritu del proyecto que ustedes presentaron, ¿será posible seguir convocando a la ciudadanía a que apoye y que apruebe ese proyecto? Yo creo que el aprobar o rechazar es un elemento propio de las definiciones que una democracia debe darse. Así lo fue en la convención. No tendría por qué extrañar que en esta oportunidad, en función de lo que vaya aprobando el Consejo Constitucional y que en definitiva signifique someter un texto con determinadas características, la ciudadanía va a volver a tener la facultad, la posibilidad
ahí sí se elige, ¿ah? A propósito de la propuesta permanente de que se quiera elegir en tantas cosas, no. Sí la ciudadanía incide, sí la ciudadanía con su voto elige una opción de aprobar o rechazar. En consecuencia, yo invito a la ciudadanía que en esta etapa se vaya involucrando, se puede incidir, puede generar, o por último, tomar una decisión informada, Juanita. Si eso es lo esencial, que se entienda cuáles son las... Porque uno habla, de repente, estos conceptos no le hacen mucho sentido a las personas, a hombres y mujeres. El Estado social y democrático de derecho, ¿qué es eso? Eso se transforma en un mandato al Estado, a los tribunales, que sean los derechos sociales más fundamentales, como lo es la vivienda, como es pensiones, como es salud, como es educación, sean una realidad para la vida de las personas. En consecuencia, eso es lo que la ciudadanía tiene que estar mirando, observando, dando su opinión, tomando decisiones. Aquí hay un grupo de fuerzas políticas que creemos efectivamente que un país con las características nuestras, una sociedad moderna, democrática e inclusiva, requiere de un Estado social y democrático de derecho, un Estado regulador, un Estado que coloque efectivamente a las personas en el centro de sus decisiones. Y ese Estado social y democrático de derecho tal cual se debiese entender, Alejandra, ¿se condice con algunas de las indicaciones presentadas, por ejemplo, por Republicanos o Chile Vamos? Por eso yo lo que le indicaba a Claudio, que creo que ahora hay que empezar a leer en detalle lo que son cada una de las enmiendas que presentaron. ¿Cuánto se empieza a establecer o a proponer una constitución tutelada en cuanto a modelos, a políticas públicas, que no le permitan al legislador efectivamente tomar decisiones oportunas, como puede ocurrir en salud, como puede ocurrir en pensiones, como puede ocurrir en educación? En consecuencia, ahora hay que leerlas en detalle. No hay que olvidarse que en los pequeños detalles podemos encontrar Sí. Ahí a quien está. no queremos. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. El gran problema está en el detalle, dicen por ahí. Exactamente. Imagínense, mire, anoche he leído no sé cuántas veces la propuesta de la UDI a propósito de la propiedad de los fondos de pensiones. Y en paralelo, uno sabe que se está discutiendo en el Parlamento la reforma de pensiones estructural, que permita efectivamente incrementar las pensiones a los actuales y futuros pensionados. Entonces uno lee la enmienda y dice, bueno, ¿hasta dónde? Esa propuesta de aprobarse va a significar que esa reforma de pensiones que se discute en el Parlamento se hace inviable. Se hace inviable y profundizamos lo que son las cuentas individuales y de alguna manera que cada uno siga rascándose con sus propias manos, uñas y todo el futuro. Entonces, ahí es donde, de esa manera, Juanita, Claudio, creo que se deben leer las enmiendas y se debe dar el debate de cara a la ciudadanía entre los consejeros. Alejandra, a propósito de justamente los contenidos, hemos conversado acá de que las estrategias comunicacionales de un sector son titulares que sus contenidos no se le explican bien a la gente, que los titulares a veces parecen bastante atractivos. Con Mi Plata No es bien, bien interesante, pero cuando se baja un poco a qué significa, ¿no es cierto?, la gente podría entender. Hay una labor pedagógica pendiente respecto a estos temas para la ciudadanía. ¿Y qué rol podrían cumplir ustedes en este rol pedagógico? Porque la gente se compra efectivamente los titulares. Tiene tanta verdad sus palabras, Juanita. Efectivamente, el tema comunicacional es algo esencial, y particularmente en estos tiempos, que es de una velocidad, de una voracidad y súper corto. Los 120 caracteres, estamos atrapados. En consecuencia, tenemos que saber decirle a la ciudadanía lo que significa con Mi Plata No.
Fíjese que la seguridad social, uno dice, no, mis fondos, mis cotizaciones son propias, yo elijo. Resulta que la ley de accidentes del trabajo tiene componentes de solidaridad. Es un fondo Así es, colectivo un que fondo colectivo. todos los trabajadores. La ley sana, este seguro que le permite a padre, madre y padre, a poder acompañar a un hijo o hija en caso de una enfermedad catastrófica, y no tener que abusar de licencias o vivir esa humillación, indignidad de estar pidiendo licencias que después se las rechazan. Se las rechazan, así es. Con la angustia de no tener los ingresos suficientes, también es fondo colectivo. Y seguro esa cesantía tiene características de fondos colectivos. Vale decir, la seguridad social está establecida, hay un andamiaje que dice relación con la solidaridad. En consecuencia, eso es lo que tenemos que explicar. No solo se trata de con mi plata, no. Se trata con la vida de unos y otros, podemos entregarle dignidad y seguridad enfrentado a riesgos como enfermedad, cesantía, enfermedad de un hijo, vejez. Estamos conversando con la abogada, exministra integrante de la Comisión Experta Alejandra Kraus a propósito de la presentación de enmiendas al anteproyecto de nueva Constitución que ahora tendrán que ser revisadas por parte del Consejo Constitucional. Comentábamos con Juanita Alejandra al inicio del programa respecto de que si tomamos en consideración las encuestas que se han hecho respecto de este proceso y con el asterisco que siempre ponemos, ¿no? Sí, respecto de que las encuestas son encuestas. Son encuestas y hay que evaluarlas en su mérito, pero si tomamos en consideración lo que dices, podríamos decir que el apruebo de la nueva Constitución parte perdiendo 1-0. Por así decirlo. Entonces tiene que dar vuelta este partido durante estos meses que quedan de trabajo por parte del Consejo Constitucional y dependiendo de eso en la campaña. Pero cuando uno empieza a proyectar algunos debates que se pueden dar al interior del Consejo Constitucional, como por ejemplo cuando se tenga que debatir respecto de esta enmienda presentada por republicanos sobre el derecho de protección de la vida del que está por nacer, o estos mismos temas que estábamos hablando relativos a la seguridad social, de pensiones, salud, o cuando se tenga que debatir las mismas los 2/3 o los 4/7. Claro, o las iniciativas populares de norma, con mi plata no, o algunas otras que tengan que ver, por ejemplo, con el mundo sindical, etcétera, etcétera. Uno proyecta debates que van a ser complejos, que van a ser complicados y que dependiendo de los argumentos que se presenten ahí, pueden tener una recepción un tanto negativa por parte de la ciudadanía respecto de cómo se está haciendo ese trabajo. ¿Cómo proyecta eso y también la responsabilidad que tiene el Consejo en cierta forma de llevar esto a un buen puerto? A ver, yo creo que el Consejo, la Comisión Experta cumplió su mandato. Así es. Y entregó un anteproyecto acordado en forma transversal, que es la base de esta discusión. El Consejo, por las características y siendo ya electo y representante de la ciudadanía, su primer y gran mandato es cumplir digamos, el ser capaz de construir este texto constitucional. Ahora, lo esencial, Claudio, y a mí que me preocupó, por ejemplo, de las palabras del consejero Silva, de Republicano, en que él anunciaba los días anteriores a ayer lunes, digamos, de que las enmiendas que ellos iban a presentar tenían por objeto hacer ver o consagrar el ideario, no son estas palabras, pero más o menos pero es muy claro, de los republicanos. Pues bien, el debate que se debe dar es en función no de un ideario de un partido político en particular. Aquí no se trata de consagrar a una idea de tal o cual sector político. Tampoco se trata de establecer en la Constitución políticas públicas, como es establecer que en materia de salud existirá un plan de tales o cuales características, etcétera. Es política pública. Y eso queda en manos debiera quedar. En consecuencia, el debate debiera ser sobre un texto constitucional, las normas, las bases fundamentales que representan los principios y valores de una sociedad determinada. En nuestro caso, dadas las características que queremos
reemplazar a un texto por un texto que nace en democracia, ¿ah? Y por todo lo que ha sido, más allá de lo doloroso y lo brutal, como Juanita y ustedes relataban al comienzo de esta entrevista a propósito de que recién, habiendo transcurrido 50 años, en algunos casos son las primeras condenas. ¿Ah? Eso es brutal. Pero bueno, ese texto debiera dar cuenta de un texto o normas o principios, valores en que nos encontremos todos, en que no tengamos que generar discusiones a propósito si la existencia o no de un golpe de Estado, si es la forma que una democracia debe resolver sus crisis. ¿Ah? En consecuencia, ese es el debate que debe darse, ¿ah? Y no quedar entrampado en el ideario del Partido Republicano, ¿ah? Porque eso no representa todo el país, no representa ni menos un texto constitucional que uno debiera estar pensando que en 30, 40 años más, nuestros hijos, nuestros nietos se van a seguir encontrando en ese texto, ¿sí? No solo resuelve hoy día, sino que es mirando el futuro. Por eso los temas medioambientales son esenciales ser debatidos y consagrados adecuadamente. Bien, se nos pasó volando el tiempo, Alejandra. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Alejandra Krauss, miembro de la Comisión Experta, ex ministra de Estado y, por supuesto, siempre disponible los micrófonos de Radio Universidad de Chile para hacer un poco de pedagogía, como comentábamos. Es muy necesario. Muchas gracias, Juanita. Claudio, un gusto. Buen día, Alejandra. Saludos a todos y todos. Que esté muy bien. Ahí estaba entonces conversando con nosotros Alejandra Krauss, integrante de la Comisión Experta. Durante esta mañana se espera, por ejemplo, que el Partido Republicano entregue detalles de sus enmiendas presentadas. Va a haber ahí un punto de prensa. Vamos a estar